Listo. Muy buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre la mielopatía del surfeador. Mi nombre es Ana Gabriela Mateo. Esta es para la clase de biomecánica en la carrera de fisioterapia de la UCIMED. Entonces, para empezar, voy a comentarles que esto es una revisión sistemática cortita y se va a visitar la definición de esta condición, la mielopatía del surfing. El objetivo es resumir la información más relevante y más actualizada que existe en la literatura médica sobre esta mielopatía del surfing. La metodología es una simple revisión sistemática por medio de una búsqueda en la base de datos PubMed y selección de criterios de inclusión y exclusión. Se concluye que la mielopatía del surfing es una enfermedad no tan común, una lesión que le da a pocos surfeadores, pero que por medio de estos estudios y la recolección de todos estos casos se cabe en cuenta la importancia de la postura, la importancia del diagnóstico, la importancia de la prevención, del entrenamiento y de demás para entender el deporte holísticamente y igualmente esta lesión. Las palabras claves son la fisioterapia, la mielopatía, la revisión, el surf, la espalda y la columna. Entonces, en el 2013 se aproxima que unas 17 millones de personas participan en esta práctica, por lo cual, porque las lesiones son frecuentes, el entrenamiento es necesario y la ciencia deportiva lo permite. Es más y más común que se estudie, se participe en cuestionarios y se profundice en la literatura médica de este deporte llamado el surfing. Es relevante para los surfeadores aprender a entrenar apropiadamente, aprender a prevenir lesiones y mejorar la práctica. La mayoría de los estudios que existen todavía están estudiando la misma fisiología, la capacidad pulmonar, cómo funcionan los músculos, pero también hay estudios que se enfocan en incidencia de lesiones, la misma psicología y otros elementos básicos, pero fundamentales del deporte. Son pocos los autores que han desarrollado tratamientos para las lesiones o para prevención, y se va a cruzar mucha información con la natación o algún deporte similar como el paddleboard, el kitesurf, otros deportes de agua. El deporte en sí es en el mar y consiste en estar sobre la tabla, entonces un 80-90% de una sesión de surfing se enfoca en el movimiento del remado, o sea, remar como natación, pero sobre la tabla, entonces se carga más pesos, entonces va a haber lesiones de hombro, de cuello, de cabeza y de cara. Pero también se puede ver afectado el tronco inferior y otras partes del cuerpo. Muchos estudios y los que fueron seleccionados en este caso se enfocan en clasificar, identificar y contar ciertos tipos de lesiones. El que escogimos fue la mielopatía del surfing y la mayoría de estas revisiones es en países como Australia y los Estados Unidos de América. En los climas tropicales no hay tanto avance en la investigación, pero se está dando y algunos estudios son experimentales y buscan medir la fuerza y la capacidad de los músculos, la respiración y la frecuencia cardíaca, entre otras variables. La mielopatía es una afección por presión lenta y prolongada de la médula espinal. Es más frecuente en el cuello, pero también puede suceder en las torácicas. En la médula cervical, que consiste en un tejido del sistema nervioso central, se encuentran los nervios que comunican las órdenes y la sensibilidad entre el cerebro y los músculos. En el 2004, en Hawái, se publicó un pequeño estudio del Departamento de Neurocirugía con 9 pacientes que presentaban dolor de espalda, paresia y retención urinaria. Otros síntomas incluyeron paraplegia, hiperestesia, hiperalgia e hiperestesia. La mielopatía del surfeador es una paraplegia no traumática que afecta a surfeadores principiantes. Entonces, en esta revisión buscamos todo lo que tenía que ver con mielopatía y surfing en inglés en la base de datos PubMed. Y originalmente aparecen 35 artículos, pero lo filtramos y llegamos a 2018-2022, se reduce a 11. Después estripamos para que clasifiquen solo los que son revisión y se reduce a 4. Y leyendo estos 4, selectivamente solo escogimos uno que es bastante general e incluye a los otros, porque los otros eran muy específicos, solo hablaban de un caso, y este es bien detallado, incluye mucha información de los otros, está muy actualizado. Entonces, acá les voy a presentar pues esta revisión es del 2021 en la Universidad Stony Brook de Medicina en Nueva York.
Entonces, acá se estima que la incidencia de la mielopatía del surfeador puede encontrarse en un rango de entre 2.2 o un máximo de 6.6 por 1000 horas de surfear. Entonces, tomar en cuenta que el deporte del surfing consume tiempo y entonces es bastante bajo. Si, digamos que usted va 2, 3 horas al fin de 2 horas al fin de semana o 5 por fin de semana, el chance que le dé en un año es pequeño. Pero igualmente tener en cuenta que hay que crear conciencia de la postura, del estiramiento y demás. Este artículo busca revisar la etiología, la patogénesis, la evaluación y el tratamiento de la mielopatía del surfeador. La hiperextensión de la espalda, que es como lo principal que sucede cuando un surfeador está remando y está acá, va a ser una de las causas principales refiriéndose a esta postura. Lo que está sucediendo acá es que la vascularización puede cambiar y sea una compresión dinámica de la arteria de Adams-Kiewicz, que está al lado izquierdo de la aorta entre T8 y L2, relativamente abajo comparado a lo que acabamos de mencionar de una mielopatía en las cervicales. También hay que tener en cuenta que un surfeador hace la maniobra de balsada mientras pasa de prono a estar de pie, que es un movimiento bastante de impacto en este deporte y eso puede incrementar la presión intraespinal. Entonces, como es una enfermedad de origen no traumático, no es estrictamente claro el origen y los estudios a través de los años han tratado de clasificar las diferentes personas que se han clasificado como mielopatía del surfing, de dónde viene el origen. Vemos un poquito de la anatomía correcta y la postura. Entonces, la postura correcta para remar en prono va a requerir esa extensión tanto del cuello como la espina torácica, incluso la lumbar. Entonces, acá existe toda una discusión entre fisios y coaches y practicantes del deporte que cuál es el arco y cuánto tiempo podemos estar en ese arco para la eficiencia del remado. Incluso otra patología de la columna sucede en los surfeadores en la espalda baja, por mencionarla. Entonces, una vez más, es común esta carga en la musculatura lumbar y cervical, posiblemente por la contracción isométrica sostenida durante el remado de estos músculos. También es común ver dolor en el trapecio y los romboides, y esta misma hiperextensión del cuello puede compensar por una extensión lumbar inadecuada durante la práctica, lo cual puede exacerbar el cuello rígido. Entonces vemos como la columna entera está conectada. Puede ser nada más este hecho, que la lumbar no está bien acomodada, que hace que el cuello empiece a hiperextenderse. La mayoría de los espasmos en el cuello y en la espalda se pueden resolver solos, pero con fisioterapia se pueden mejorar síntomas agudos si ya el dolor es demasiado después de una surfeada o una temporada de mucho surfing que le deja lesionada a la persona. Definitivamente un calentamiento adecuado es esencial para estirar la espalda baja, los isquiotibiales, los flexores de cadera para prevenir estos problemas. Ahora, si estamos hablando y volviendo al tema de la mielopatía del surfing, vamos a hablar sobre la evaluación. Y como estamos hablando de columna, vamos a hablar sobre ASIA. El puntaje ASIA que nos permite visualizar a dónde en la médula ha habido daño y cómo eso se refleja en los miotomas y los dermatomas. Son muy importantes. En Estados Unidos son muy comunes para este tipo de lesiones. Entonces también se combinan con estudios radiológicos para determinar el nivel de disfunción a nivel de médula. Es muy valiosa esta herramienta para poder acertar si fue traumática o no traumática la lesión. Además, puede ser importante a la hora de evaluar, determinar si se dio por el mismo hecho del remado o si fue en un movimiento brusco que la persona se lesionó. Entonces, el ASIA también muchas personas metidas en estos estudios recomiendan que se haga al inicio del diagnóstico y al final del tratamiento para evaluar y observar si la lesión mejoró. También algunos autores mencionan que puede haber y debería haber diagnósticos de líquido cerebroespinal para contar eritrocitos, leucocitos y otros detalles que pueden revelar y ayudar a los médicos, a los fisios a entender la profundidad de la lesión del paciente.
También existe la posibilidad de entrar en shock medular, entonces eso puede llevar a una retención urinaria. Eso puede suceder cuando los pacientes con mielopatía del surfing tienen un golpe, una lesión fuerte. Puede que se requiera un catéter urinario y en muchos de estos casos y estos estudios se habla sobre una vejiga neurógena y se habla sobre estudios urodinámicos. Incluso hay casos en los que se hablan de disfunciones sexuales. Entonces vemos como esta compresión por este deporte puede tener secuelas en los otros sistemas. También se habla de evaluar con resonancia magnética para observar el daño isquémico que hubo. Y las más efectivas y prácticas de las resonancias son las de difusión, y esas van a permitir visualizar la lesión claramente. Los signos y los síntomas característicos de la mielopatía del surfer en la dolor de espalda, esta incontinencia, retención urinaria que menciono, la paraplegia o la paraparesis, la debilidad en el tronco inferior y la pérdida sensorial. Lo más frecuente va a ser el mismo dolor de espalda, la paraplegia y la retención urinaria. Otros signos van a incluir la hiperestesia, la hipoalgesia y la hiperestesia. Ahora, ¿cómo se puede manejar? Primeramente, vamos a hablar sobre medidas preventivas. ¿A qué se refiere esto? Esto significa que un instructor de surf, un coach, o el papá que le alquiló la tabla en Jaco, todos tienen que tener en cuenta que es un deporte con muchos riesgos y se debe hacer con educación, con información, con supervisión. Lo mismo que en cualquier deporte que conlleva entrar en un ambiente extremo como el mar. Incluso muchas de estas clases involucran un elemento teórico en los primeros 40 minutos. Se le debe dar énfasis en esta instrucción, en esta educación, a la postura, a la hiperextensión del cuello, prolongada si queremos evitar de esta mielopatía. Entonces, tal vez acá, por experiencia personal, yo lo que diría es que si una persona principiante ya le gustó, invirtió 6, 8 clases y va a continuar, tiene que tomar conciencia, o el instructor o la persona que la inicia en este deporte, tomar esta conciencia una vez que pase más tiempo en el deporte, de no coger la mala costumbre de tener el cuello así. A mí definitivamente el surfing me ha afectado y mi cuello, mis cervicales y mis torácicas están un poco torcidas, pero hasta mi 7º o 8º año en el surfing yo adquirí la conciencia de mi postura. Afortunadamente no tengo esta lesión. Ahora, tratamiento, esto ya es para una persona que quedó con esta paraplegia, con esta retención urinaria. Las separamos en aguda y en crónica, como la revisión de las otras revisiones resume. Entonces, aguda, esta es una persona que ya perdió la capacidad de caminar en algunos casos. Se le recomienda el descanso en la cama, obviamente fisioterapia, pero también se trata con terapia antiplaquetas, heparina, terapia de esteroides, incluso angiografías espinales aórticas, infusiones activadoras de plasminógeno intravenoso. Entonces vemos que hay muchas formas de tratarlo, algunas más invasivas y algunas más pasivas. Crónicamente se recomiendan programas de rehabilitación y estudios urológicos. Concluimos que la mielopatía del surfing no es la lesión más común del deporte. Sin embargo, es importante entender que esta postura ideal o esta conciencia sobre la postura, el estiramiento, la prevención y el entrenamiento son necesarios. Al ser un deporte que se practica por varias horas en ambientes extremos y en posturas particulares, va a ser necesario tener esta conciencia siempre, tanto como instructor, como practicante, como persona que se la recomienda a alguien más. Siempre en cualquier deporte es importante prevenir y estar consciente de la posibilidad de lesiones. Entonces, espero que hayan aprendido y les agradezco el tiempo.